Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julián de Trainology. Bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a ver estadísticas muy importantes de la estrategia de un Iron Condor, ¿sí? Quizás sea la estrategia, eh, la mejor estrategia, no sé, depende de cómo uno lo mire, pero es muy versátil. O sea, realmente eh, yo creo que cualquier persona podría hacer dinero solo usando Iron Condors. Y es riesgo definido, que es una super ventaja. Obtienes mucho crédito porque estás vendiendo un spread de put y un spread de call, es decir, estás vendiendo dos cosas. Y tiene un margen de maniobra interesante para defenderte. Obviamente no al nivel de un strangle, ¿sí? O de estrategias de riesgo indefinido, pero a pesar de ese riesgo definido puedes hacer bastantes buenas cosas para defenderte y para sacar provecho. Un Iron Condor es una estrategia neutral, ¿sí? Eso todo el mundo lo tiene claro, y eso lo hace aún más interesante porque no necesitas realmente predecir ningún tipo de movimiento, sea alcista o bajista en algún instrumento. Tú le apuestas a que no va a hacer nada, a que va a jugar dentro de un rango. Y eso lo hace muy exitoso porque la mayoría del tiempo el mercado está en rango. ¿Sí? Eso está clarísimo. A pesar de que en los últimos años y sobre todo este 2020 pues se hayan dado unas tendencias hacia abajo y hacia arriba interesantes, sí, pero si tú miras el historial quitando el 2020 realmente el mercado sí va en tendencia, pero lo hace muy lento, sí, y tiene caídas que en realidad pueden volver neutral cualquier instrumento. Entonces, saber las estadísticas de esta estrategia en general, pues te vuelven aún te vuelve un experto mayor en este tema. Y por eso le pongo Master de Iron Condors. Es como una maestría en Iron Condors porque si tú sabes estas estadísticas, estás al otro lado. Créeme que ya con esta sola estrategia puedes hacer mucho dinero. Eh, y sobre todo te da tranquilidad, que es lo que estoy dando en el enunciado. ¿Por qué? Pues eh, esas estadísticas te permiten configurar un Iron Condor de una manera correcta, ¿sí? Y esa configuración te va a hacer más exitoso o no, te va a dar más ganancia o no, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre si tú conoces estas estadísticas y otra persona que no las conoce. Pueden saber cómo funciona Iron Condor, pero si tú las sabes, puedes mejorar drásticamente. Entonces, estas estadísticas son interesantes, ya las vamos a ver en la plataforma, pero las quiero mostrar inicialmente acá. Eh, lo que podemos variar, ¿sí? En el Iron Condor es el ancho del spread, ¿sí? O como lo digo acá, el ancho de las alas, ¿sí? Recuerde que un Iron Condor es un spread de put y un spread de call, ambos vendidos y ambos out of the money, ¿ok? Y todo este estudio se hace basado en que las ventas, ya sea de put o de call, están situadas en el delta 16 para poderlo comparar con el strangle, ¿ok? Y de ahí la compra de put o la compra de call, pues va a estar separado un ancho en dólares, ¿sí? Que eso es lo que vamos a comparar para ver qué es mejor, si un ancho de 5 o un ancho de 20 o un strangle, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si miramos el promedio de ganancia de un Iron Condor de ancho 5 dólares, ¿sí? Vendido a 16 delta, como ya les acabo de explicar, pues la ganancia es de 15 dólares en promedio. La de 10 dólares de ancho, la ganancia es de 25 dólares en promedio. Y la de 20 dólares de ancho, la ganancia es de 29. Y cada vez que sea más ancho el spread, pues más me parezco a un strangle. En este caso, el de 20 dólares respecto a la ganancia,
está muy cerca del strangle. El objetivo es llegar al strangle. El objetivo es que puedas usar un strangle. Pero ya sabes que esto es riesgo indefinido y requieres mayor buying power y una cuenta más grande. ¿Sí? Y esto trata de explicar el Iron Condor. Entonces, primera conclusión, mientras más ancho el spread, tanto en las put como en las call, pues más ganancia vas a tener. ¿Por qué? Porque más se parece a un strangle. Eso está claro. Hay personas que cometen el error de hacer ancho menor a 5 de $1. Realmente es porque no saben estas estadísticas. Y si lo haces así, es porque tienes miedo de perder. Y si tienes miedo de perder, es porque no sabes las estadísticas que vamos a ver a continuación. Probabilidad de ganancia realmente es muy similar entre todas. Y eso es lo que hace importantísimo y poderoso un Iron Condor. Que a pesar de que uses un ancho de 5 o un ancho de 20, estás alrededor del 90% de probabilidad de ganancia. ¿Sí? Ojo que todo esto es basado en las mecánicas que he explicado y es cerrando a 21 días o cerrando el 50%, ¿ok? Para que lo tengan claro. Entonces, miren que respecto a la probabilidad de ganancia no hay mucha diferencia entre los Iron Condor y el Strangle. Están entre 90 y 91%. Muy interesante. Respecto al retorno al capital, ¿sí? Obviamente el menor ancho pues tiene mayor retorno al capital porque el buying power es mucho menor, ¿sí? Y en este caso va disminuyendo hasta un strangle que tiene un retorno al capital del 7%, mientras que el del $5 de ancho de un Iron Condor pues es el 20% de retorno al capital, ¿sí? Y eso es interesante también que lo sepas. Y esto me parece súper importante y es ¿cuál es la probabilidad de la máxima pérdida? Y yo creo que esa es la que todos deberían tener en su cabeza, porque cuando vamos a abrir una operación, ya les voy a mostrar cómo. Vamos a ver que tenemos un máximo riesgo, que una pérdida máxima. Y eso es lo que nos asusta, porque vamos a ver, no, es que si yo abro un Iron Condor de $5 de ancho, pues dice que voy a perder máximo $400, eso me muero del miedo, ¿sí? Un ejemplo. Pero ¿qué tanta la probabilidad de yo llegar a perder esos $400? ¿Sí? Y por ejemplo, en el caso del Iron Condor de $5, es de un 5% nada más. ¿Sí? Pero miren que a medida que amplíe el spread, va disminuyendo notablemente eso. Ya en el de $20 la probabilidad es del 0.6 y ya es parecido a un strangle. ¿Sí? Entonces, prácticamente, según esta comparación, el que opere Iron Condors a $20 de ancho está como haciendo un strangle sintético. ¿Sí? Se comportan, mire que en los números es casi igual. ¿Sí? Y seguramente el buying power será también parecido. Entonces, eh, a medida que esto es una progresión también que puedes hacer. Puedes comenzar con $5 y luego ir aumentando el ancho, ¿sí? Hasta convertirte en un strangle. O si quieres te quedas en Iron Condor a $20 o más, que lo que hace es acercarte mucho al strangle. ¿Sí? Entonces, pues unos dirán, ok, entonces me quedo en esto, ¿para qué paso a strangle? Bueno, ahí hay una pequeña diferencia. Y es que los strangle, por su naturaleza de ser dos opciones sin cubrimiento, ¿sí? Es decir, esto es una naked put y una naked call, pues tengo unos beneficios extras al momento de gestionarlos, porque me es mucho más fácil defender un strangle, porque puedo rápidamente hacer roll por un crédito, mientras que en este caso de los Iron Condor no es tan sencillo, porque estoy con un spread y ese spread me está quitando crédito, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, esta es la probabilidad, estos son los datos de probabilidad, ¿sí? Entonces, el que le tenga miedo a perder, no sé, $300, $400, piense que solo existe un 5% en un ancho de 5 y que existe un 0.6% en un ancho de 20, ¿sí? Y eso es una probabilidad importantísima y es a favor, ¿ok? Vamos a tratar de plasmar esto aquí en la plataforma. Tenemos como ejemplo el SPY. Si queremos en el SPY
por ejemplo, abrir un Iron Condor, tal cual el ejemplo que les mostré, que es que yo abro a 16 delta, la venta de put en este caso, y me llevo a $5, ¿sí? De ancho, que sería el primer ejemplo, que sería este de 23. Aquí hay $5 de ancho, ¿sí? Y me voy hacia el otro lado y me voy también hasta el 16 delta, y aquí me voy a $5 también al 82. Miren que en ese caso, este Iron Condor, ¿sí? Según las estadísticas que tenemos acá, que son ya las reales, revisadas haciéndole un backtest, pues tengo un promedio de ganancia de $15, es lo que voy a ganar, una probabilidad del 90%, un retorno de capital del 20% y una probabilidad de perder la máxima del 5%. La máxima pérdida de este es de 387 y eso es lo que asusta a muchos. Dirán, no, yo no quiero perder eso, pero la probabilidad es solo del 5% de perder esto. ¿Sí? Obviamente haciendo gestiones, haciendo rol y defendiendo, pues yo voy cada vez a disminuir esto, hasta que finalmente pueda estar perdiendo, no sé, 100 o menos de $100, en caso de que todo salga mal. ¿Ok? El Buying Power 387, ¿sí? Probabilidad de éxito según la plataforma 64% a la expiración y probabilidad del 50% del 82%. Pero la real, haciendo todas las gestiones, sería del 90% y así son todas las estrategias. ¿Okay? Eh, si yo convierto esto en el de $10 de ancho, ¿sí? Entonces tengo que irme otros 5, aquí estoy en 28, pongámoslo entonces en 18, ¿sí? Y por el otro lado estoy en 77, vámonos a 87. Entonces miren que ya eh, el buying power se va a $800, ¿sí? el, la probabilidad aumenta un poco más, ¿sí? Y ahí estoy simulando esta segunda estrategia, $10 de ancho, ¿ok? Que ya la probabilidad de yo perder esos $800 es un poquito más baja, que es solamente el 1.5%, ¿sí? Y de esa manera puedo ir ampliando mi estrategia. Ok, aquí la diferencia está un poco eh, alejada, ¿sí? Es decir, tengo muy poca ganancia respecto a mucha pérdida, es básicamente por el IV rank. Escogí el SPY por facilidad, pero el IV rank está muy bajito. Si estuviese más o menos en 30, 35, esta relación sería muy diferente, ¿ok? Eh, ahora vámonos al de $20, que tendría que irme hasta el, perdón, al de $20 que sería aquí en 308, básicamente, vamos a ver. Sí, sería de 328 a 308 y por este lado 377 a 397 que no tengo, básicamente un strike ahí, pero bueno, pongámoslo al más cercano que sería este 95. Pues ya aumenta a 1713, ¿sí? El buying power, aumenta el crédito, aumenta la probabilidad, ¿ok? Y definitivamente si elimino esto y dejo solamente eh, el strangle, como para hacer la comparación, si quitamos este, ahora sí queda un strangle a 16 delta en buying power de $5,000, un crédito de 447 y una máxima pérdida infinita, básicamente porque no tengo cubrimiento. Entonces, de esa manera voy convirtiendo poco a poco un Iron Condor de 5 a 10, de 10 a 20, de 20 a un Strangle. Sería como el proceso. Entonces, conociendo estas estadísticas, pues tú elige cuál es el mejor para ti. Para cuentas pequeñas, obviamente, puedes comenzar con este. ¿Sí? Y sabes las estadísticas, sabes que el 90% vas a ganar. El retorno del capital va a ser el 20%. Y con eso respondes muchas preguntas, porque alguien te va a decir, bueno, ¿y cuánto vas a generar del capital anualmente?
Pues mira, sabes que por cada transacción vas a, en promedio, generar el 20% de retorno en capital, ¿sí? Y eso te da que podrías generar eso en tu cuenta. Y ya sabes que tienes que jugar con este 5% que es el que va en tu contra, que es lo que puedas perder, ¿ok? Eh, bueno, de esa manera creo que terminamos este máster de Iron Condor con esas estadísticas, tenganlas en mente. Eh, Finalmente no necesitan los números exactos, sino pues tener un conocimiento general de todo esto para que cada vez que vayas a hacer una operación pues tenga los datos claros, ¿ok? Bueno, los más, nos vemos en un próximo video, muchas gracias.